de la capital. Lo tengo aquí conmigo. Señor Acero, bienvenido a estas pantallas y micrófonos de DNews para contarle a todos los televidentes qué es lo que está pasando en Bogotá y por qué esta ciudad es tan difícil en materia de seguridad. Bienvenido. Bueno, la verdad es que se han presentado una serie de hechos muy violentos y desde luego muy preocupantes para la ciudadanía, que se viralizaron en las redes y que desde luego son realidad. Digamos, son hechos de violencia y delincuencia en donde han sido robados se han presentado varios asesinatos en la ciudad con estos hechos y desde luego esto tiene muy preocupados a la ciudadanía. Señor Acero, hay un tema y es que Bogotá es muy grande. ¿Cuáles son las zonas principalmente afectadas por esta violencia y por qué ha aumentado en los últimos días? Bueno, la verdad es que en los últimos días hay una focalización de hechos en lugares en donde tradicionalmente casi que no sucede nada. De manera particular son lugares de concentración pública, particularmente restaurantes y zonas, como decimos en Colombia, de rumba, en donde se han presentado estos hechos. Sin embargo, hay lugares en donde se concentran. Podría uno decir que Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y en el 10% del territorio se concentran algo más del 80% de los delitos. Eso sucede absolutamente en todas las ciudades. Lo que está llamando la atención hoy es precisamente los lugares donde se han cometido los últimos hechos y sobre todo que solamente hasta el momento tenemos unos muertos, tenemos 2 detenidos y desde luego hace falta resultados en materia de investigación criminal y detención de estos delincuentes. ¿Ha crecido la violencia en torno a bandas narcodelictivas, por ejemplo, la presencia del Tren de Aragua? La verdad es que el Tren de Aragua, como otras bandas venezolanas, han llegado a Colombia desde hace algunos años a través de la migración. Son grupos pequeños de delincuentes que se camuflan en una migración económica que busca bienestar en otros países. El Tren de Aragua es uno de ellos. Estuvo también los Maracuchos, Melian, Jayco y otros grupos que, digamos, han ejercido violencia. Digamos, son bandas de tercer nivel que particularmente vienen a disputar mercados, básicamente de distribución de droga. Claro que sí, le voy a pasar en este momento el retorno para que Darío Misraji en el estudio le pueda hacer alguna pregunta. Darío, ya te escucha el exsecretario de Seguridad. Gracias, Estefi. ¿Cómo le va, Hugo? Un placer saludarlo. Gracias por el tiempo con DNews. Y le quiero consultar porque cuando usted estuvo al frente de la seguridad en Bogotá, también Bogotá venía de un periodo de altos niveles de criminalidad que la verdad es que fueron bajando, sobre todo hacia fines de los 90, principios de los 2000, de forma bastante dramática fue esta baja de los índices de delincuencia. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué se hizo mal o qué se dejó de hacer que está permitiendo justamente que haya vuelto este problema que parecía bastante más controlado? Bueno, Darío, gracias por recordar, digamos, esa época. Yo fui secretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años, época durante la cual logramos reducir la criminalidad, pero particularmente el tema de los homicidios. Bogotá llegó a tener una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, la entregamos en 23, 9 años después, y hoy la tasa de homicidios está cercana a 13. Yo creo que son unos resultados importantes. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado, no solamente en Bogotá, en las ciudades colombianas y a lo largo de América Latina, es que tenemos una criminalidad cada vez más estructural. O sea, no estamos ante una criminalidad urbana de la persona muerta de hambre que sale a conseguir algo para poder comer. Estamos ante una criminalidad cada vez más empresarial, podríamos decir. Una criminalidad que tiene unas rentas altas con el crimen, particularmente el narcotráfico, el microtráfico, que es la distribución de droga al menudeo en las ciudades, la extorsión, el secuestro, el sicariato, en fin, múltiples manifestaciones criminales que desde luego están afectando la seguridad de los ciudadanos. Además de estos delitos, pues desde luego el robo de carros, robo de celulares, robo de motos y una violencia que se viene presentando a través de este tipo de hechos delincuenciales. Hoy estamos ante estructuras criminales organizadas y la estrategia debe cambiar. Más que policías en las calles, que desde luego se requieren, porque la gente necesita tranquilidad, se necesita investigación criminal e inteligencia, acción contundente hacia estructuras que hay que golpear, no solamente deteniendo a los que componen estas estructuras, sino atracando las finanzas de ellos. La verdad que lo que más le duele a los delincuentes es que se les quite los recursos, y es ahí donde hay que concentrarse de manera específica. Bien. Usted estuvo también en la gestión de Claudia López.
¿Cree que hubo problemas de enfoque, problemas de prioridades que también están detrás de que haya vuelto a crecer el problema de la delincuencia? Creo que ahí, digamos, se hicieron esfuerzos importantes, un poco para que desde la propia administración, un poco en que la Fiscalía, los jueces, la misma policía y las autoridades de seguridad y justicia comprendieran que estamos en una nueva realidad, una criminalidad cada vez más estructural que hay que atacarla, como digo, con inteligencia e investigación criminal. Ahí hay que hacer un proceso de fortalecimiento. Pero también tengo que reconocer que desde luego se presentaron diferencias en algunos casos públicas, casi que peleas públicas entre la policía y la propia administración, y eso termina minando de alguna manera esa relación termina minándose y desde luego no es la más adecuada. O sea, uno puede tener diferencias con las autoridades de seguridad y justicia, pero esos problemas se resuelven de manera particular hablando y sobre todo no tolerando que se cometan abusos. Pero yo creo que eso, cuando ya se va al campo de lo público y la gente se da cuenta de estos enfrentamientos, definitivamente eso mina la confianza y desde luego el trabajo en equipo. Hugo, Estefanía hablaba antes del caso del Tren de Aragua. ¿Cuánto influye también en la situación que está viviendo Colombia hoy lo que viene pasando al lado, en el vecino, desde hace tanto tiempo? Primero con el avance y la instauración de un régimen muy vinculado al crimen organizado, como es el régimen chavista, y en segundo lugar con el éxodo masivo que implicó un impacto muy grande también para Colombia, de muchísima gente que llegó para trabajar y hacer las cosas bien, y algunos pocos que también llegaron para delinquir desde Venezuela. ¿Cuánto influyó, digo, esto en la situación que se está viviendo hoy en Colombia? Pues el país vecino es Venezuela, y hay que decirlo con nombre propio. De manera particular ha estado vinculado, sobre todo algunos de sus dirigentes, con temas de narcotráfico. Y esa vinculación hace pues que la gente sienta que el crimen paga, porque se están enriqueciendo. Y esa vinculación también desde luego tiene que ver con las milicias bolivarianas que terminaron armando a mucha gente y desde luego facilitando este tipo de estructuras criminales en Venezuela. Estructuras criminales que, como decía, en mínima proporción, comparado con el nivel alto de migrantes, se involucraron y llegaron a nuestros países. Hoy tenemos un fenómeno que a lo largo de América Latina creemos que es el gran problema, que es el Tren de Aragua. No, el Tren de Aragua para mí es una estructura de tercer nivel. Es la estructura que hace el trabajo sucio, es la estructura que maneja el mercado al menudeo. Pero pregunto, ¿quiénes están manejando el narcotráfico? ¿Quiénes están trayendo toneladas a nuestras ciudades y a nuestros países? Yo en este momento estoy trabajando con Ecuador. ¿Quién traslada las toneladas de droga a Ecuador para que salgan por los puertos y a otros países de América Latina? Pues desde luego son grandes mafias, no es propiamente el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una estructura de tercer nivel, donde tocamos el segundo y primer nivel. ¿Quién se está enriqueciendo? Porque todo ese dinero entra al mercado financiero, entra al mercado constructor, entra al mercado del comercio. ¿Quién se está enriqueciendo? De ahí que hay que atacar esas estructuras. A las verdaderas mafias, claro, sin descuidar desde luego el accionar de estos grupos pequeños que producen mucha violencia y delincuencia, pero desde luego también hay que priorizar acciones hacia grupos mayores, efectivamente hacia las mafias que están manejando este tipo de cosas, no solamente el narcotráfico, la trata de personas, el comercio de armas, el contrabando, en fin, miles de negocios o varios negocios criminales que desde luego son muy rentables. Clarísimo. Gracias, Hugo. Lo dejo con Estefanía para una última pregunta o reflexión final. Bueno, aquí para redondear, y lo último que le voy a preguntar, don Hugo Acero, es ¿qué opinión le merece lo que dice el presidente, que la escalada de violencia es una narrativa que construye la derecha para hacer política? No, esta es otra narrativa mal utilizada sobre un fenómeno que realmente está sucediendo. O sea, los criminales lo que menos tienen es partido político. Yo a veces le digo a los mandatarios, porque trabajo con muchos de ellos, que hay que comportarse como los delincuentes. Sabemos perfectamente que los delincuentes salen y nunca preguntan la afiliación política de la víctima. No les interesa si es comunista, socialista, de derecha, de izquierda. No, a ellos les interesa básicamente utilizar esos bienes para enriquecerse. Y de manera particular creo que colocar ese nivel en donde es casi que una idea de la derecha para desprestigiar el gobierno, no. Los hechos en la calle están sucediendo y hay que enfrentarlos con decisión desde el punto de vista de seguridad y justicia.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews. Y Darío, regresamos a estudio contigo. Gracias, Estefanía, y en un rato volvemos con otro de los temas, esta pelea entre Gustavo Petro y Javier Milei. Lo estaremos analizando allí con Estefanía desde Colombia en un ratito nada más.